Capítulo primero. La llegada. La llegada y el primer encuentro. La camioneta de mudanza se alejó, dejando a la doctora Lyra Hess parada en un silencio denso y opresivo. Shadow Creek no era ruidoso, era silencioso. Un silencio que absorbía los pensamientos y hacía que los propios latidos del corazón sonaran a tambores de guerra. Lyra bajó del coche. El aire olía a pino húmedo y a tierra recién removida, un aroma muy distinto al aséptico formaldehído al que estaba acostumbrada en la gran ciudad. Ella había venido aquí buscando paz, un lugar donde su mente brillante, siempre analizando la corrupción y el dolor humano, pudiera finalmente descansar. Se ajustó el blazer, una armadura inconsciente. Su nueva casa, una estructura victoriana aislada, parecía observarla desde la colina. Aquí no hay espinas, se dijo Lyra, forzando una sonrisa. Solo pinos. El papel de la forense. Pasaron las primeras 48 horas entre cajas y el lento proceso de establecer su laboratorio provisional. La tranquilidad era casi inquietante. Lyra repasaba mentalmente sus viejos casos, la frialdad de la evidencia, la matemática del asesinato. Amaba esa certeza. En la mañana del tercer día, el teléfono sonó, rompiendo la burbuja. Era una voz grave, profesional, pero con un matiz que ella no había oído en años. Autoridad con un toque de cansancio. Doctora Hess, habla Silas Thorne, comisario de policía. Lyra se enderezó de inmediato. El tono era el de alguien que sabe exactamente lo que hace. Comisario Thorne. He estado esperando su llamada para presentarme formalmente. Lamento el retraso, doctora Hess. Hemos tenido un incidente. Un caso que requiere su experiencia inmediatamente. Uno de nuestros oficiales locales no tiene el ojo para los detalles finos que usted posee. El primer enfrentamiento. El lugar del crimen era una pequeña cabaña a las afueras, bañada por la luz fría de la mañana. Lyra sintió el familiar cosquilleo, la emoción contenida. Al llegar, lo vio. Alto, con hombros anchos bajo el uniforme. El comisario Silas Thorne se acercó, y en ese instante, Lyra entendió por qué Shadow Creek le había sido asignado. No era solo su posición, era la presencia. Sus ojos, de un gris tormentoso, la recorrieron con una intensidad que no era solo profesional. Era curiosidad y algo más profundo. Doctora Hess. Gracias por venir tan rápido. Soy Silas Thorne. Comisario. Su voz era más firme de lo que esperaba. Muéstreme el daño. Silas la guió. Mientras Lyra se agachaba sobre la escena, sintiendo el pulso de la tragedia, Silas se mantuvo cerca, observándola. No miraba el cuerpo, miraba como ella lo analizaba. Silas, su reputación le precede. Dicen que puede leer la historia del alma solo con ver el hueso. Lyra, sin levantar la vista, su mente ya mapeando el entorno, solo leo lo que el cuerpo me grita, comisario. Y ahora mismo, me grita que su atacante fue metódico, y muy paciente. Hubo un silencio mientras Lyra marcaba el patrón de las heridas. Cuando se puso de pie, sus ojos se encontraron. La atracción fue tan repentina y brutal como un impacto, borrando el horror de la escena por un microsegundo. Silas sonrió, y no fue una sonrisa de cortesía policial. Fue una promesa. Me temo, doctora, que en Shadow Creek, el peligro y la belleza a menudo vienen de la misma raíz. Le aseguro que no será la última vez que necesite mi ayuda. Y yo, necesitaré la suya. Capítulo segundo. La noche y la sombra. La atracción imposible. Los días siguientes se convirtieron en un torbellino de evidencia forense y una química innegable entre Lyra y Silas. Trabajaban codo a codo en el sombrío laboratorio de autopsias de Lyra, rodeados por el frío acero y el olor acre de la muerte, pero la tensión eléctrica entre ellos era palpable, casi viva. Silas era un enigma. Su mente era tan afilada como la de Lyra, pero actuaba con una intuición casi animal, una comprensión de la oscuridad humana que Lyra, con toda su ciencia, apenas rozaba. Él la desafiaba, la atraía. Con él, los números y los patrones de un crimen parecían tener alma. Una noche, después de horas de análisis de balística y perfiles psicológicos, la fatiga y el agotamiento se dieron el paso a una vulnerabilidad cruda. Silas la miró, sus ojos grises profundos como un abismo. No has dormido en días, Lyra, dijo, su voz ronca. Permítame llevarte a casa. Ella asintió, incapaz de negarse.
El viaje fue en silencio, un silencio cómodo que, extrañamente, se sentía más íntimo que cualquier conversación. Al llegar a su solitaria casa victoriana, la luz de la luna plateaba el porche. Él apagó el motor, y el mundo exterior dejó de existir. La mirada de Silas era un imán. En sus ojos, Lyra vio no solo el reflejo del misterio del crimen, sino también una profunda soledad, un anhelo que resonaba con el suyo. La promesa silenciosa. Lyra no recordaba quién se acercó primero. Solo sabía que de repente, sus manos estaban en su rostro, sus dedos se perdían en su cabello, y sus labios se encontraron con una ferocidad que los dejó sin aliento. Era un beso que lo prometía todo y lo exigía todo a la vez. La noche fue un incendio. La lógica de Lyra se disolvió bajo el calor de la pasión de Silas. Su cuerpo, acostumbrado a la precisión y el control, se rindió a un deseo primitivo, a una conexión que trascendía la razón. Con Silas, no había autopsias ni crímenes, solo la verdad desnuda de dos almas que se encontraban en la oscuridad. Se durmió en sus brazos, el corazón latiendo con una mezcla de éxtasis y una extraña, pero no desagradable, sensación de peligro. El despertar y la sombra lunar. El amanecer se filtró por las cortinas, pintando la habitación con tonos dorados. Lyra se despertó lentamente, la cabeza apoyada en el pecho de Silas, sintiendo el ritmo constante de su respiración. La paz la envolvió. Por primera vez en años, no se sentía sola. Silas no estaba dormido. Estaba sentado en la cama, de espaldas a ella, absorto. Tenía un cuaderno de cuero viejo abierto sobre sus rodillas y un lápiz en la mano. Sus hombros se tensaban con una concentración casi febril. Lyra sonrió, una sensación de calidez llenándola. Se sentía como si estuviera viendo un lado íntimo de él que nadie más conocía. Se estiró y murmuró: «¿Qué haces tan temprano, comisario?». El sonido de su voz hizo que Silas se tensara bruscamente. Su cuerpo se puso rígido. En un movimiento rápido, casi violento, cerró el cuaderno de golpe, cubriéndolo con el brazo y deslizando el lápiz bajo la almohada. Lyra se sentó, el corazón latiéndole de repente de una manera diferente. La sonrisa se desvaneció de sus labios. Había algo en su reacción, en la velocidad y la intensidad con la que ocultó lo que hacía, que no encajaba. La paz de la mañana se rompió. Los ojos de Silas, al encontrarse con los suyos, brillaron con una mezcla de sorpresa y algo parecido a la culpa. «Nada, Lyra. Solo, pensando en el caso. Estrategias». Pero en ese instante fugaz, justo antes de que el cuaderno se cerrara, Lyra había alcanzado a ver el dibujo. No era un diagrama o un boceto de una escena del crimen. Era un símbolo repetido. Un patrón de luna creciente, intrincadamente grabado, con pequeñas líneas que parecían espinas o cicatrices a su alrededor. Era el mismo símbolo exacto que había encontrado en la escena del crimen. El mismo patrón que el artista dejaba en sus víctimas. El aliento se le cortó. Su cerebro forense, siempre en busca de patrones, acababa de conectar dos puntos que su corazón se negaba a aceptar. La calidez del amor se congeló en un miedo helado. La espina, apenas perceptible en la belleza de la rosa, acababa de pincharla. Capítulo 3. La doble lectura. El frío de la mañana. El silencio se instaló, más punzante que cualquier ruido. Lyra sintió que la sangre se drenaba de su rostro. Sus ojos de forense, entrenados para la objetividad implacable, hicieron un recuento mental de lo que acababa de ver. Evidencia 1. El patrón de la luna creciente, la firma del artista en la escena del crimen. Evidencia 2. El mismo patrón, dibujado obsesivamente por Silas Thorne en un cuaderno de cuero. Evidencia 3. La reacción instintiva de Silas para ocultarlo, una reacción de pura culpa o secreto. Silas se levantó, su voz suave, pero tensa. «Voy a hacer café. ¿Quieres?». Lyra asintió mecánicamente. Mientras él salía de la habitación, ella sabía que solo tenía segundos. Sus manos temblaban, pero su mente, la mente que perfilaba asesinos, tomó el control. Se deslizó de la cama, localizó el cuaderno donde Silas lo había dejado y lo tomó. Estaba cerrado con llave. El pánico la golpeó, frío y real. ¿Por qué un cuaderno de estrategias de investigación necesita un candado? En su frustración, Lyra se dirigió al baño. Necesitaba recomponerse, vestirse, pensar. Al encender el grifo, su mirada cayó en la papelera de latón junto al lavabo.
Estaba vacía, excepto por un solo trozo de papel doblado. Era una servilleta. Lyra la desdobló. No era el dibujo de la luna, pero sí un patrón de líneas y números, increíblemente precisos, que parecían diagramar un desmembramiento. El perfil del amante. Cuando Silas regresó con 2 tazas, Lyra estaba completamente vestida, con su habitual y fría compostura de forense restaurada. El fuego había desaparecido, reemplazado por el hielo. Gracias, dijo, tomando la taza. Sus dedos no se quemaron con el calor. Se sentó en el sofá, observándolo. Silas se veía protector, atractivo, pero ahora, cada gesto era analizado bajo la luz de la sospecha. Su mandíbula cuadrada, ¿era firmeza o rigidez? La forma en que evitaba su mirada, ¿era timidez o encubrimiento? Silas, comenzó Lyra, su voz uniforme. Hablemos del caso. La incisión en la víctima tiene un ángulo muy específico. Requiere un conocimiento avanzado de anatomía o, francamente, práctica. Silas tomó un sorbo largo, sus ojos sobre el humo del café. Sí. Es por eso que te traje aquí. Nuestros forenses locales no lo vieron. No me refiero a verlo, Silas. Me refiero a ejecutarlo. ¿Sabes algo de medicina? ¿Alguna formación en el ejército que no conozco? La mentira llegó con una facilidad escalofriante. Entrené en primeros auxilios avanzados, Lyra. Pero nada que me dé ese tipo de habilidad. ¿Por qué la pregunta, Lyra? ¿Dudas de mí? Lyra sintió la punzada. ¿Dudas de mí? Era la pregunta de un amante herido, o la distracción de un culpable. Ella lo miró a los ojos, y su mente forense le dio la respuesta más aterradora. Perfil del artista, Lyra metódico, solitario, necesita control absoluto. Utiliza la firma como prueba de poder sobre la autoridad. Perfil de Silas, el corazón melancólico, poderoso, protector, adicto al trabajo. La fusión, el perfil encajaba demasiado bien. Silas podría ser el artista. O peor, Silas podría ser alguien que había cruzado la línea entre cazar monstruos y convertirse en uno. El retiro táctico. Lyra se puso de pie, la taza de café aún caliente en sus manos. No dudo de ti, Silas. Dudo del caso. Mi perfil de sospechoso es un hombre increíblemente inteligente que disfruta de la manipulación psicológica. Necesito distanciarme para ver la evidencia sin interferencias. ¿Interferencias? Silas se levantó también, cerrando la distancia entre ellos. La tensión era ahora una cosa física. Sí, dijo Lyra, mirando sus labios que hacía solo unas horas eran fuente de placer. Nuestra conexión es una interferencia. No puedo resolver un asesinato si estoy distraída. Y tú, Silas Thorne, eres la distracción más peligrosa que he encontrado. Ella no le dio tiempo a responder, no le dio tiempo a argumentar con pasión. Solo le dio la verdad, envuelta en una mentira forense. Se dirigió a la puerta, su maletín en la mano, dejando a Silas en la habitación con el cuaderno cerrado bajo su brazo y la taza de café humeando. Mientras conducía de regreso a su laboratorio, Lyra no lloró. En cambio, sintió una rabia helada. No por la traición, sino por la terrible necesidad de la verdad. Ella había venido a Shadow Creek para encontrar paz, y en su lugar, había encontrado un amor que prometía la guerra. Capítulo 4. Caza o cazador. El refugio de la lógica. Lyra se atrincheró en su laboratorio forense. Era el único lugar donde la lógica podía gobernar sobre el caos emocional. Se movía entre el frío metal de sus herramientas, usando su mente como un escudo contra el recuerdo ardiente de la noche anterior. Su primera tarea fue buscar rastros. No en las escenas del crimen, sino en su propia casa. Lyra revisó meticulosamente el colchón, las sábanas, las toallas que Silas había usado. Sabía que era patético. Estaba buscando evidencia de un crimen en el que ella era la co-conspiradora inconsciente. Encontró lo que buscaba, un cabello oscuro, corto y grueso en la alfombra, que no era suyo. Lo aisló. Mañana lo pasaría por el sistema, usando un alias. Un paso cruzando la línea ética. Pensamiento de Lyra. Si es él, el daño ya está hecho. Necesito la verdad. La evidencia no miente. El archivo secreto. Usando su acceso remoto a las bases de datos de la Policía Estatal, una cortesía que Silas le había otorgado con total confianza, Lyra comenzó a investigar al comisario Silas Thorne. Buscó su pasado.
Su historial de servicio era impecable, con condecoraciones y ascensos rápidos. Su expediente financiero estaba limpio. Demasiado limpio. Entonces, llegó al gran muro de ladrillos, el incidente de su antigua pareja. Nombre de la víctima, Anja Petrov. Crimen, desaparecida y luego hallada muerta. Caso catalogado como homicidio sin resolver 5 años antes. Detalle clave, Silas Thorne fue el principal investigador, hasta que se le ordenó retirarse del caso por conflicto de interés. El asesinato tenía un alto grado de ensañamiento, pero no llevaba la firma del patrón lunar. La diferencia en los modus operandi le dio una pausa. ¿Por qué cambiaría un asesino su firma después de años? A menos que el asesino que mató a Anja fuera el mismo que estaba matando ahora, y Silas estuviera obsesionado con detenerlo. O que Silas se hubiera inspirado en el trauma para crear su propia versión de justicia oscura. La sombra en la esquina. Lyra salió del laboratorio para tomar aire, sintiéndose observada. La paranoia, una emoción que desterraba de sus perfiles, se había instalado. Al mirar a través de la ventana, vio un vehículo estacionado a lo lejos, cerca de la línea de pinos. No era un coche de policía. Volvió a entrar y marcó el número de Silas. ¿Comisario Thorne? Su tono era formal, profesional. Lyra. Pensé que no me hablarías. Su voz era tranquila, decepcionada. Necesito que me aclare algo del expediente de la víctima. Quiero asegurarme de que no se nos ha pasado nada. ¿Dónde estás ahora mismo? Estoy a 25 millas de Saddle Creek, en el Tribunal Federal. Hay un asunto burocrático. ¿Por qué? ¿Estás bien? Sí. Solo, curiosidad. Encontré el archivo del caso Anja Petrov. No llevaba el patrón de la luna. ¿Lo descartamos? Hubo una pausa al otro lado. Lyra sintió que el pulso se aceleraba. No descartes nada, doctora. Hess. En este pueblo, la gente tiene formas de no desaparecer del todo. Te llamo más tarde. Silas colgó. Lyra corrió a la ventana. El coche oscuro seguía ahí. ¿La estaba mintiendo? Estaba a 25 millas o a 25 yardas. Decidida a romper el misterio, Lyra tomó su linterna y salió hacia el bosque, directamente hacia el vehículo estacionado. El aire se hizo más frío. Al acercarse, notó que el coche no estaba simplemente estacionado, estaba abandonado. El barro en los neumáticos era fresco. Pero no era solo eso. En el asiento del conductor había un sobre blanco, doblado cuidadosamente. Dentro, solo una foto. Era una fotografía de Lyra. De anoche. Durmiendo en los brazos de Silas Thorne. Al pie de la foto, garabateado con tinta negra, estaba el patrón de la luna creciente. Lyra sintió un escalofrío que no era del frío del bosque. Ya no era un juego de lógica. El artista no estaba persiguiendo a víctimas al azar. El artista estaba cazando a Silas, y Lyra se había convertido en el cebo. Capítulo 5. El secreto de Anja. El enfrentamiento imposible. Lyra regresó a la estación de policía, la adrenalina reemplazando la sangre en sus venas. Entró en la oficina de Silas sin llamar, con el sobre blanco en la mano. El comisario estaba sentado a su escritorio, revisando unos papeles, con una expresión de paciente cansancio. Al ver a Lyra, su expresión se tensó. Lyra. Pensé que no vendrías hasta mañana. Ella no respondió. Arrojó la foto sobre su escritorio, justo encima de un informe policial. La imagen de Lyra durmiendo en sus brazos, con el patrón lunar garabateado, era un puñetazo en la mesa. El coche estaba a 100 metros de mi casa, Silas. Y él me dejó esto. Su voz era un susurro furioso, controlada solo por años de entrenamiento. Este no es un asesino buscando víctimas al azar. Este es alguien que nos está vigilando. Alguien que está usando nuestra conexión para burlarse. Silas ni siquiera parpadeó al ver la foto. Su reacción fue lo que más asustó a Lyra. No era sorpresa, era una resignación amarga. Recogió la foto con 2 dedos, como si fuera ceniza. Sé dónde estaba el coche, dijo Silas, sin emoción. Lo encontré esta tarde cuando regresé. Estaba esperando que me preguntaras. ¿Y por qué diablos no me lo dijiste antes? Porque no estás lista para la verdad completa, Lyra. Y porque no puedo protegerte si estás asustada. La confesión a medias. Silas se reclinó en su silla, su postura protectora había desaparecido, dejando al hombre roto que Lyra vislumbró brevemente.
El dibujo que viste en el cuaderno, sí, es la firma. Y sí, la dibujo. Pero no porque sea mía. Es mi obsesión. Es la única forma en que puedo intentar descifrar la mente de la persona que lo hace. Silas se frotó la frente, como si el peso del mundo estuviera sobre ella. El patrón de la luna creciente, yo lo conocía de antes. No de un caso, sino de Anya. Mi ex prometida. Lyra se sentó, sintiendo que sus piernas fallaban. ¿Qué tiene que ver Anya con esto? Anya no fue una víctima aleatoria. Ella era, brillante. Una artista. Y también estaba profundamente enferma. Nuestro romance era una montaña rusa, Lyra. Había manipulación, juegos psicológicos. Me estaba volviendo loco. El día que desapareció, creí que era otro de sus juegos. Lyra, la forense, puso la pieza en su lugar. El patrón lunar. Silas asintió, su voz llena de dolor. Era el logo. No de una pandilla. No de un culto. Sino de un grupo online. Ella y un pequeño círculo de personas obsesionadas con la idea de que la muerte debe ser hermosa. Lo llamaban el círculo del creciente. Ella me dijo que era solo arte. Yo era demasiado estúpido, demasiado enamorado para ver la espina. El verdadero cebo. Cuando la encontraron muerta, no tenía el patrón. Yo pensé que el grupo la había matado por traición. Por eso me obsesioné con el dibujo. Estaba buscando a su asesino. Lyra recordó el perfil, metódico, manipulador, disfruta del poder sobre la autoridad. Silas, si el asesino es alguien de ese círculo, ¿por qué esperar 5 años para empezar a matar aquí y usar la firma? Silas la miró, y en su mirada Lyra vio la confirmación de su terror. No lo sé. Pero mira la foto, Lyra. Mira lo que me dejó el artista. No fue una amenaza para ti. Fue un mensaje para mí. Una burla. Silas inclinó la cabeza hacia la foto. Él no está tratando de matarte a ti, Lyra. Él está tratando de hacerme perder lo único bueno que tengo, para que yo sea el que cruce la línea y lo mate a él. Y tú, Lyra, eres su cebo perfecto. Ahora, dime la verdad, ¿eres mi pareja o mi investigadora? Porque no puedes ser ambas. Capítulo 6. La alianza del cebo. El pacto peligroso. La oficina de Silas se envolvió en un silencio cargado. Lyra había llegado al límite de su lógica, y ahora solo quedaba la peligrosa verdad. Miró a Silas, no como un sospechoso, sino como un aliado. Un aliado herido y obsesivo, pero un aliado al fin. Soy tu investigadora, Silas, dijo Lyra, su voz firme. Y también tú, tu compañera. Pero si esto sale mal, si cruzas una línea, no dudaré en hacer lo correcto. Silas asintió lentamente, una expresión de alivio y dolor mezclados en su rostro. No te pido que confíes ciegamente, Lyra. Solo te pido que observes. Que me ayudes a atraparlo antes de que me pierda a mí mismo en el intento. Lyra se inclinó sobre el escritorio, sus ojos fijos en los de él. Entonces, empecemos. Si el artista nos está usando para burlarse de ti, para llevarte al límite, nuestro próximo movimiento es predecible. Nos exponemos. Lo usamos. ¿Usamos a quién? Preguntó Silas, su ceño fruncido. A mí. Soy el cebo perfecto. Él me dejó la foto. Él sabe que somos cercanos. Ahora, le vamos a dar lo que quiere, la oportunidad de verme como tu debilidad. El cebo y la sombra. El plan era arriesgado y se basaba en la psicología retorcida del artista. Lyra continuaría su vida normal en Shadow Creek, sabiendo que cada uno de sus movimientos podría ser observado. Silas la protegería desde la sombra, usando sus recursos policiales y su conocimiento íntimo de la mente de su ex prometida. El primer paso fue hacer visible su conexión, pero con precaución. Lyra y Silas comenzaron a aparecer juntos en público, en la cafetería del pueblo, en el mercado, incluso en alguna cena discreta. Lyra se forzaba a sonreír, a mostrar una normalidad que no sentía, sabiendo que cada gesto de afecto público era una trampa. Una noche, mientras cenaban en el único restaurante decente de Shadow Creek, Lyra notó a un hombre en la barra. No se ajustaba a ningún perfil que ella conociera, pero sus ojos, incluso a distancia, le parecían demasiado fijos en ellos. Cuando Silas salió brevemente para tomar una llamada, Lyra se levantó y se dirigió al baño. Al pasar junto a la barra,
Dejó caer disimuladamente un pequeño objeto cerca de la silla del hombre, un micrófono de rastreo miniaturizado, cortesía del equipo de vigilancia encubierta que Silas había activado. La escalada de la vigilancia. Los días se transformaron en una danza macabra de vigilancia y contravigilancia. Lyra y Silas escuchaban las transmisiones, buscando la voz del artista, un patrón en su respiración, una inflexión que pudiera delatarlo. El micrófono les reveló conversaciones triviales del hombre en la barra, pero nada incriminatorio. Sin embargo, otros incidentes comenzaron a ocurrir. Las luces de la casa de Lyra parpadeaban de forma intermitente, no por fallas eléctricas, sino por micropulsos. Encontró pequeños objetos fuera de lugar en su laboratorio, detalles tan ínfimos que solo su ojo forense los detectaba. Los mensajes anónimos comenzaron a llegar a su correo electrónico, poemas oscuros sobre el amor y la muerte, firmados con el símbolo del creciente. La espina se estaba clavando más profundo. El artista estaba jugando con ellos, deleitándose con la tensión. Lyra podía sentir su presencia, una sombra fría arrastrándose por el perímetro de su vida. Una tarde, mientras Lyra revisaba unos documentos en su escritorio, Silas entró en su laboratorio. No se había anunciado. Lyra sintió un escalofrío. «Lyra, necesito que veas esto», dijo Silas, con el rostro pálido. En sus manos tenía una de las cartas anónimas que Lyra había recibido. Pero no era la copia que ella tenía en el expediente. Esta carta estaba escrita a mano, en un tipo de papel antiguo, y la tinta era de un rojo oscuro y denso. Era sangre. Al pie de la carta, el patrón lunar no estaba dibujado. Estaba grabado. Silas señaló la letra. Lo encontré en mi buzón. La letra es de Anya. No puedo equivocarme. No es el artista quien nos está buscando, Lyra. Es Anya. Ella está viva. Y está usando la firma del Círculo del Creciente para jugar con nosotros. Capítulo 7. Diseccionando la ilusión. La evidencia viva. La lógica de Lyra regresó con una furia fría y bienvenida. El miedo se transformó en una necesidad analítica. Anya no era un fantasma, era una amenaza viva, y Lyra estaba lista para diseccionarla. Tomó la carta de sangre de Silas. Esto es una obra maestra de la manipulación, Silas. Anya no solo está viva, está actuando. Y como cualquier actor, cometerá un error si la obligamos a salirse del guión. Lyra se centró en la caligrafía de la carta. Mira la forma de la A y la inclinación. Es forzada. Quería que la reconocieras, Silas, pero quería que pareciera un fantasma regresado, no una mujer que ha estado planeando esto. Ella disfruta de esta tensión. Silas, por su parte, estaba en estado de shock. Ella simuló su muerte, durante 5 años. ¿Por qué? Control. El asesinato de la primera víctima que encontramos, y el siguiente, fue solo para establecer la firma. Para que, cuando tú y yo estuviéramos juntos, pudiera usar a el Círculo del Creciente para enviarte el mensaje: voy a destruir lo que amas por haberme dejado. Lyra tomó el cabello que había recogido de su alfombra y lo arrojó sobre el escritorio. Este cabello. Lo obtuve de mi casa. Es tu perfil genético. Pero lo necesitamos de Anya. El círculo secreto. Silas asintió y se dirigió a un viejo armario de metal en su oficina. Abrió la caja fuerte más pequeña. Sacó una caja de madera de arce, polvorienta. Anya era coleccionista. Silas abrió la caja, revelando una colección de pequeños objetos simbólicos, incluyendo una pulsera que Lyra reconoció inmediatamente. Si realmente la amaste, Silas, debes tener algo más que su colección de arte. Necesitamos su ADN. Algo que demuestre que Anya Petrov, tu prometida muerta, es la asesina de los patrones lunares. Silas hundió la mano en su cartera y sacó una foto vieja y descolorida de Anya y él, riendo. En la parte posterior de la foto, Lyra notó una mancha oscura. Sangre de mi mano, hace 5 años, murmuró Silas. Estábamos discutiendo. Me corté. Ella lo limpió con la foto. Lyra tomó la foto, su corazón latiendo por la crudeza de la confesión. Era un lazo directo a la Anya de hace 5 años. La última escena. Con la prueba en mano, el ADN de Anya en la foto, Lyra formuló el plan. Ella quiere jugar. Jugaremos a su juego. Vamos a exponer nuestra vulnerabilidad en el lugar que menos espera, tu antigua estación de policía.
Es donde tú te sentiste más seguro y donde ella te sintió más invulnerable. Lyra llamó al único oficial de confianza que Silas tenía, instruyéndole a simular un apagón total en la antigua comisaría a medianoche. Vamos a montar una escena, Silas. Una escena de pasión, una distracción. Le daremos a Anya lo que quiere, vernos en un momento de debilidad. Pero bajo la oscuridad, yo pondré el cebo final, un dispositivo de localización en su punto de encuentro. Silas la miró, la duda y el amor luchando en sus ojos. ¿Y si me ataca a mí en lugar de a ti? Esa es la espina, Silas. Si te ataca a ti, es culpa. Si nos ataca a ambos, es la confirmación. Y no estaremos solos. Lyra guardó la foto en una bolsa de evidencia, su rostro implacable. Anya quiere ser el centro de nuestra historia. La atraparé en el escenario que ella misma ha construido. Capítulo 8. El escenario de la traición. La oscuridad del pasado. La antigua estación de policía era un edificio vetusto, lleno de ecos y sombras, perfecto para el drama que Anya había orquestado. A medianoche, un fallo eléctrico sumió el lugar en una oscuridad casi total, solo rota por los faros de la calle que se filtraban por las ventanas empolvadas. Lyra y Silas estaban allí. La doctora Hess, con su blazer ahora una silueta difusa, se movía con una mezcla de cautela y determinación. Llevaba un dispositivo de rastreo oculto y una pistola de fogueo en el tobillo, por si acaso. Silas, con una camisa oscura, era pura tensión, su mandíbula apretada. ¿Estás seguro de que funcionará?, susurró Lyra, mientras se dirigían a la que fue la oficina de Silas, el epicentro de su pasado con Anya. Ella vendrá, respondió Silas con voz grave. Le estoy dando la oportunidad de verme débil. De verte conmigo. De revivir el control. Montaron la escena. Unos cuantos papeles esparcidos, una botella de whisky medio vacía y 2 vasos. Lyra se sentó en el suelo, apoyada en la pared, con los ojos cerrados, simulando cansancio. Silas se sentó a su lado, la mano cerca de la suya, una cercanía que era parte del cebo, pero también desesperadamente real. La trampa y el acecho. Esperaron. El silencio se volvió ensordecedor, roto solo por el crujido de la madera vieja y el latido desbocado del corazón de Lyra. Ella sentía una presencia. No era paranoia, era la intuición forense amplificada, una señal de depredador. De repente, un susurro gélido cortó el aire. Silas. Mi amor. ¿De verdad pensaste que podrías reemplazarme? Una figura emergió de las sombras. Era Anya. Delgada, con un vestido oscuro que se fundía con la penumbra. Sus ojos brillaban con una locura fría y una fascinación peligrosa, como un artista que admira su obra. Llevaba en la mano un cuchillo, su superficie pulida atrapando los escasos destellos de luz. Anya, dijo Silas, su voz cargada de años de dolor y traición. ¿Estás viva? Por supuesto. ¿Creíste que la muerte podía separarnos? Yo soy tu arte, Silas. Tu mayor creación. Y ella. Anya señaló a Lyra con la punta del cuchillo. Ella es una mancha en nuestro lienzo. Anya se acercó lentamente, deleitándose en el miedo palpable. La doctora Hess. La lógica encarnada. ¿Cómo se siente saber que la verdad es un cuadro pintado con engaños? ¿Que el amor es un arma? Lyra se levantó lentamente, sus ojos fijos en Anya. No es amor lo que pintas, Anya. Es obsesión. Y la verdad no es la que tú quieres. El grito y el engaño final. Anya se lanzó. No hacia Silas, sino hacia Lyra, su objetivo la mancha en su obra maestra. El cuchillo brilló. Silas reaccionó con una furia primal, interponiéndose. En el caos, Lyra activó su dispositivo de fogueo. Un fuerte estallido llenó la sala, seguido de un destello cegador que iluminó momentáneamente el rostro enloquecido de Anya. Lyra, aprovechando el aturdimiento, lanzó el pequeño dispositivo de rastreo. Se adhirió a la suela del zapato de Anya con un suave clic que solo ella escuchó. Anya, cegada y furiosa por el estallido, retrocedió. Esto no ha terminado, Silas. Te quitaré todo lo que amas. Se dio la vuelta y huyó, desapareciendo en la oscuridad de los pasillos. Silas se arrodilló, jadeando. Lyra. ¿Estás bien? Estoy bien, dijo Lyra, su voz temblorosa, pero firme. Ella cayó en la trampa. Ya no puede esconderse. Lyra sacó un pequeño monitor de rastreo.
Un punto rojo parpadeaba en la pantalla, moviéndose rápidamente a través del mapa de Shadow Creek. Anya estaba huyendo. Y ahora, por primera vez, sabían exactamente a dónde. Esto no es amor, Silas, dijo Lyra, su voz gélida. Es un asesinato a sangre fría. Y la vamos a detener. Capítulo 9. La persecución de la luna. La casa nocturna. El punto rojo en el monitor de rastreo de Lyra se movía rápidamente por las arterias secundarias de Shadow Creek. Anya estaba escapando, pero ya no era un fantasma. Lyra y Silas salieron de la estación, Lyra al volante de su propio coche, Silas a su lado, la radio policial en la frecuencia de su oficial de confianza. Está yendo hacia el norte, por la ruta del Viejo Pino, anunció Lyra, sus ojos de halcón fijos en el camino. Esa ruta lleva a los acantilados. Al antiguo faro, dijo Silas, su voz tensa, llena de un presentimiento oscuro. La persecución fue silenciosa y brutal. Lyra conducía con una precisión calculada, evitando las trampas que la mente retorcida de Anya podría haber sembrado. Silas mantenía el escáner de la policía, sus ojos escaneando el entorno, buscando cualquier señal de refuerzos o de un plan secundario de Anya. La ruta se hizo más estrecha, las luces del pueblo desaparecieron, y los viejos pinos se alzaron como fantasmas a ambos lados del camino. El aire se volvió más frío, cargado con el olor a sal del océano. El faro, murmuró Lyra. ¿Qué hay allí, Silas? Un lugar donde Anya pasaba horas cuando éramos jóvenes. Un lugar solitario, perfecto para el arte, y para la desesperación. Es donde pintaba el patrón del creciente en los muros de las rocas. El retorno del patrón. El punto rojo se detuvo abruptamente. Lyra frenó bruscamente, el coche derrapando sobre la grava. El faro se alzaba oscuro contra la luna creciente, su luz giratoria barriendo el acantilado. Descendieron del coche. El viento aullaba, trayendo el olor a mar y la promesa de una caída mortal. El faro estaba viejo, decrépito, con ventanas rotas que parecían ojos vacíos. En la base del faro, el terreno estaba cubierto de rocas y maleza. Lyra encendió su linterna. El rayo de luz se deslizó sobre las paredes del acantilado, revelando lo que Silas había dicho. Docenas de patrones de luna creciente, grabados y pintados en las rocas a lo largo de los años. Era un mural de la obsesión de Anya. De repente, una figura apareció en la cima del faro. Anya. Su silueta se recortó contra la luna, pequeña y ominosa. Tenía algo en la mano que brillaba. Silas. Gritó Anya, su voz distorsionada por el viento. Ven por mí. Ven y termina lo que empezaste. Silas comenzó a correr hacia el faro, su rostro una máscara de furia y dolor. Lyra lo detuvo. Es una trampa, Silas. Ella quiere que subas. Quiere el último acto de tu obsesión. El final del acto. Lyra activó su comunicador. Oficial Miller, ¿cuál es su posición? Estamos a 2 minutos, doctora. Hess. Hay algo raro en las rocas. Lyra miró a Silas. Hay un plan secundario. Anya no quiere solo que la sigas. Quiere que te pierdas. En ese momento, desde las sombras del acantilado, más abajo, se escuchó un fuerte chirrido metálico. El faro, ya inestable, comenzó a temblar. Anya había estado saboteando su propia fortaleza. Esto se va a caer, gritó Lyra. Anya se rió, su voz enloquecida resonando en el viento. Nuestra historia, Silas. Para siempre. Silas se liberó del agarre de Lyra y comenzó a escalar las escaleras externas, precarias y oxidadas, que llevaban a la cima del faro. Lyra, sabiendo que no podía detenerlo, buscó una ruta alternativa, su mente forense ya calculando los ángulos de caída y los puntos de apoyo. Mientras el faro crujía, Anya sacó un detonador de su bolsillo. Juntos, Silas. Como debió ser. Silas estaba casi en la cima, su rostro bañado por la luz roja intermitente de un cable expuesto. Lyra, desde abajo, vio una fisura en la pared del faro, justo donde Anya estaba. Disparó su pistola de fogueo. El estallido fue lo suficientemente potente como para que Anya se tambaleara, perdiendo el equilibrio. El detonador cayó al vacío. Anya gritó de furia, pero ya era tarde. El faro se inclinó violentamente. Silas, con un grito, se aferró a la estructura. Lyra observó con horror cómo Anya, con una sonrisa demente y los ojos fijos en Silas, se lanzaba al vacío,
desapareciendo en el rugido de las olas al golpear las rocas. El faro se derrumbó con un estruendo ensordecedor, arrastrando a Silas consigo. Capítulo 10. La rosa y el acantilado. El silencio después del estruendo. El rugido del faro al desplomarse fue seguido por un silencio ensordecedor, roto solo por el choque de las olas contra el acantilado. Lyra corrió hacia el borde, su linterna cortando la oscuridad, desesperada. Las rocas y los escombros se habían deslizado hacia el mar. No había rastro de Anya, devorada por el océano que ella tanto amaba. Pero entonces, en el último momento, la luz de Lyra capturó un destello de tela oscura aferrándose precariamente a una cornisa, justo por encima de las olas. «Silas», gritó Lyra. Silas estaba inconsciente, pero vivo, sostenido por un fragmento de la barandilla de hierro que se había doblado al caer. La llegada oportuna del oficial Miller y su equipo permitió asegurar una cuerda y bajar con cautela. Lyra, ignorando las protestas, fue la primera en descender, su mente forense ahora centrada únicamente en el rescate. Silas fue izado a un lugar seguro. Tenía varias costillas rotas y un trauma craneal, pero el latido de su corazón era fuerte, testarudo. Lyra le sostuvo la mano, el alivio inundándola con una fuerza tan abrumadora que apenas podía respirar. El perfil reescrito. Pasaron semanas. Anya fue declarada presuntamente muerta, su cuerpo nunca fue recuperado. Las víctimas del artista fueron finalmente identificadas. El caso se cerró. Silas despertó en el hospital. Su recuperación fue lenta, pero su mente estaba clara. La primera vez que vio a Lyra, su expresión no fue la del comisario. Era la de un hombre que había mirado a la muerte y había regresado por amor. «Me salvaste», murmuró Silas, su voz áspera. «Tú salvaste a las víctimas y, de alguna manera, me salvaste a mí», respondió Lyra. La vida volvió a Shadow Creek. Silas renunció como comisario, sabiendo que su obsesión por Anya siempre contaminaría su juicio. Él y Lyra decidieron quedarse. Una tarde, mientras Lyra revisaba los archivos finales del caso, se topó con el informe de autopsia de la primera víctima de Anya. Había una nota de un patólogo anterior que Lyra había descartado como error, una pequeña y sutil marca de aguja en la muñeca. Lyra se detuvo. Recordó la mancha de sangre en la foto de Anya que Silas le había entregado en el capítulo 7. ¿Y si el accidente de Silas de hace 5 años no había sido un accidente? ¿Y si Anya lo había herido a propósito para obtener su sangre y usarla como coartada de ADN si alguna vez la encontraban? La lógica de Lyra se enfrentó a su corazón. Silas le había dado la foto como prueba de amor y confianza. Pero si Anya era tan manipuladora, podría haberlo usado a él, incluso en su propia muerte fingida, para asegurarse un plan de escape o una trampa futura. La espina eterna. Lyra fue al dormitorio, donde Silas leía. Se sentó a su lado y le tomó la mano, sintiendo la cicatriz en su nudillo, la herida que marcó su pasado. Anya se ha ido, Silas. Se ha ido, repitió Silas, pero sus ojos oscuros miraban al vacío, como si la sombra de Anya siguiera allí. Lyra nunca le mencionó el sutil perfil de la aguja en el expediente ni su nueva y terrible sospecha sobre la mancha de sangre. Lo amaba. Lo había salvado. Habían enfrentado la oscuridad juntos. Ella se dio cuenta, su amor no sería nunca como el de otras parejas. Sería una alianza forjada en la desconfianza y sellada por la supervivencia. Ella siempre se preguntaría qué parte de su dolor era real y qué parte era la manipulación final de Anya. Y él siempre llevaría la sombra de la mujer que casi lo destruye. Lyra se inclinó y lo besó. Era un beso de promesa y advertencia. Lyra, él es la rosa. Hermoso, vital, pero sé que en algún lugar, bajo su piel, la espina de la oscuridad de Anya siempre estará oculta. Y yo, la forense que busca la verdad, he decidido amarlo de todos modos, viviendo con la duda.